Muy buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vean. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar con la palabra, compartirla. Es de agradecer a Dios que una semana más hemos estado aquí con vida y compartiendo esta palabra nuevamente y seguimos adelante. Vamos a buscar en el Salmo 18, el versículo 21 en adelante, que estamos retomando los que nos quedamos en la semana pasada. Y una vez que estén, vamos a darles lectura. 21 dice: Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aun a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Bueno, esta serie de versículos se divide en tres partes principales y bueno, pues se trata de una serie dedicada para la palabra de Dios, donde no resbalan nuestros pies cuando estamos en obediencia a través de la palabra. Hay que recordar que no existe eso de que las personas, Dios les habla, porque nos damos cuenta que por sus frutos los conocerás. Hay que dedicarnos a probar todos los espíritus, como dice la palabra de Dios. Cuando alguien llega y dice, por ejemplo, que soñó que Dios le dijo algo, hay que ver cómo vive esa persona.
¿realmente está viviendo en santidad? ¿Realmente está llevando su vida lo más perfecta posible para con Dios? ¿O hay algo que le esté causando extraviarse, alguna adicción, algo con lo que esté batallando regularmente y no haya sido dejado? Bueno, pues esto nos enseña que hay muchas personas que van a decir que Dios les habló, que Dios les dijo, y van a ser ellos de sus propias mentes los que estén inventando las cosas. Así que esta es la primera parte, cómo Dios guarda de la maldad, sobre todo del mundo, que podría decirse que también que es a la hora del mismo juicio, el juicio final. Y bueno, pues la maldad del mundo se encuentra en constante movimiento. Y hay una parte que señala como si fuera Cristo mismo que la está diciendo, pero al final nos damos cuenta que hace referencia a David y a su descendencia. Hay que recordar que la vida de David y en muchas cosas que vivió es sombra y figura de Cristo, como una gran cantidad de cosas que están en el Antiguo Testamento. Todo apunta a un Salvador que iba a venir en carne y que dio su vida para los pecados de muchos y que va a regresar con gran poder y con gran gloria. Todo apunta a eso. Por eso decimos que en el Antiguo Testamento muchas cosas son sombra y figura, porque Cristo aparece de muchas maneras en diferentes libros de la Biblia, en capítulos, en versículos, pero necesitamos tener ese análisis, esa capacidad de análisis muy afinada, y esto se da con regularidad por conocer la palabra de Dios y también por ir aprendiendo de la predicación de personas que se dedican a la sana doctrina y que escudriñan bien las escrituras. Todo esto nos ayuda en gran medida para compartir una palabra más completa en este sentido. Y bueno, pues orar siempre para que Dios nos dé sabiduría, tanto para predicar como para aprender en el momento que estemos escuchando esas prédicas de aquellas personas que sepamos que es una doctrina correcta. Así que la segunda parte habla incluso diciendo que personas que no conocían le iban a servir o le van a servir en este caso. Y hay que recordar que el Evangelio y uno de las últimas señales antes del fin es que se iba a predicar a toda nación, se iba a predicar en todo rincón del planeta, y esto es el principio. Después iban las cosas a suceder como señala en algunos de los evangelios y también en el Apocalipsis, y en el Antiguo Testamento vienen también otras partes de este final, cómo van a ser y de qué manera se va a consumar. Hay que recordar que no hay profecía en la Biblia que no haya sido cumplida, y esto es uno de los testimonios que nos tiene que seguir guiando para comprender que pues es la palabra inerrante, infalible, es una palabra que tiene mucha verdad en toda su estructura. Bueno, es la verdad de todo, y tenemos que ser más confiados y recuperar la fe en caso de que tengamos problemas con lo mismo. La tercera parte de estos versículos señala cómo van a ser las cosas con las personas impías y las personas pecadoras. Aquí pues hay estadísticas
muy alarmantes que en estos momentos no podría señalar precisamente, pero si nosotros con la observación nos ponemos a pensar cuántas personas son impías y no han nacido de nuevo, realmente podemos ver a nuestro alrededor y son muchísimas las que existen, una gran mayoría. Y también es triste cuando nosotros estamos predicándoles y tenemos reacciones adversas, como por ejemplo la gente que critica, la gente que se burla, gente que se enoja, y tenemos la gente que da el avión, pero al final acaba regresando a la misma vida pecadora que estaba anteriormente. Todo esto pues es alarmante, son muy pocas las personas que se conocen que tengan ese fruto del Espíritu Santo que habíamos dicho también en el video anterior. Y pues la verdad es muy triste, y sobre todo un pastor muy conocido allá en España dice que cuando alguien de sus seres queridos muere, él llora porque sabe que esas personas no son salvas, no porque hayan muerto como tal, sino porque sabe que no van a estar en un lugar que sea agradable al final de las vidas de ellos, o cuando ellos perecen. Todo esto es algo de igual manera triste y alarmante, y también nos vamos a pensar, por ejemplo, cristianos que realmente hayan nacido de nuevo. Son muy pocos también los que, por ejemplo, en la vida personal yo conozco. Hay gente que hace muchas cosas de las cuales hace el mundo, y son amigos del mundo más que amigos de Dios. Incluso hasta enemigos de Dios se les puede decir. Y bueno, pues todas estas personas van a tener alguna eternidad de tormento. Bueno, la única eternidad de tormento. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta para seguir redoblando esfuerzos y aplicándonos en la parte de del trabajo para evangelizar, para predicar. Si hay gente que todavía no nos atrevemos a decirle, tenemos que buscar la manera para llegar hasta ellos, que Dios nos utilice, porque nosotros somos instrumentos de Dios, no podemos salvar a nadie, ni a nosotros mismos tampoco. Todo esto es muy importante, y tenemos que buscar cómo llegar a esas personas inteligentemente. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre, te damos muchas gracias por una semana más de vida, una semana más compartiendo tu palabra, porque eso refleja gran misericordia que nos tienes hacia nosotros al permitirnos seguir aquí, al guardarnos de todo peligro, de todo malestar. Si hay cosas que nos pueden hacer daño, pero no es lo mismo que las personas que se encuentran afuera de tu protección, que no te aceptan, que no reconocen siquiera tu existencia. No es lo mismo que viven las personas impías, las personas del mundo. Te doy muchas gracias porque pase lo que pase, siempre estás con nosotros. Te ruego que bendigas esta palabra, que me brindes esa sabiduría para expresarla de la manera como tú solicitas que sea, y le des sabiduría a todas las personas que la escuchen, para que
conozcan de ti, de quién eres, de tu mente, cómo piensas, cómo trabajas, cómo actúas. Y yo sé que hay muchas cosas que todavía no podemos entender y no han sido reveladas porque tú lo has decidido así. Pero lo que nos has revelado, enséñanos a entenderlo, a trabajarlo y aplicarlo con nosotros y con las personas que están en nuestro contexto, en el lugar por donde vivimos, donde trabajamos, en todo lugar y las personas cercanas que se encuentran ahí. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a permitan. Judas capítulo 1. Antes de Apocalipsis está Judas y solo tiene un capítulo. Judas capítulo 1. Dice de la siguiente manera: dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí entrando por esta salutación, por este inicio de la carta, cómo se desea que la misericordia, la paz y el amor se multipliquen. Hay que empezar a buscar esos buenos deseos en nuestro corazón, no solo con los hermanos, sino también con las personas que no lo son. Buenos deseos y siempre estar en oración. 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Contender ardientemente por la fe. Tenemos que defender la palabra de Dios, tenemos que evitar que se realicen cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces, por evitar discutir, permitimos que la gente siga en sus prácticas paganas, como por ejemplo la que se vive en estos días, a finales de octubre y a principios de noviembre, dependiendo del lugar donde se encuentren las personas. Si nosotros somos permisivos, entonces ¿dónde está ese testimonio que tenemos que dar? Si somos permisivos de que otras personas consuman alguna sustancia, somos permisivos que las personas estén cometiendo herejías o maldiciendo, ¿dónde está ese testimonio que tenemos que dar? Tenemos que contender ardientemente por la fe. Ojo, no quiere decir que seamos peleoneros o que estemos buscando el conflicto, pero sí defender esos puntos, porque nosotros tenemos esa postura y ellos tienen la postura impía. Esta postura impía les ha llevado a creer que tienen la razón, pero también viven muy mal, tienen
mucha tribulación, mucho conflicto, muchos problemas. No hay que creer, y es un error creer que el impío vive todo bonito, todo bello. Hay cosas que los impíos no pueden contar, pero que los están teniendo y experimentando grandes dificultades en este sentido. Así que hay que contender ardientemente, y se repite de la misma manera. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que estas herejías se consideran de esa manera porque están negando el único camino al Padre y no le dan el mérito que corresponde, no le dan la gloria que corresponde a Cristo. Piensa que es una persona más, que es un profeta más, que es un ser humano. Y hay que recordar que Cristo es Hijo, es Dios. Y bueno, pues se compone Dios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como en la oración concluimos de esa manera. Hay que recordar siempre estar en ese sentir, no solo de palabras, sino también entender el componente de Dios. Y bueno, pues aquí tenemos gente encubierta de acuerdo a la palabra, y la seguimos teniendo, que entregan cosas que alejan a la gente de Dios. Conozco muchas iglesias que se denominan cristianas, pero manejan símbolos paganos, símbolos de algunas sectas o algunas agrupaciones que solo se dedican a causar daño o a dar gloria hasta los demonios. Tenemos diferentes personas que son introducidas encubiertamente para ir generando este tipo de alejamiento. Pero hay que recordar que no tiene la culpa la persona que está causando ese alejamiento, sino todos los que les gusta oír eso, los que les gusta llevar eso a la práctica, defenderlo. Tenemos muchos falsos maestros que cuando alguien que está dedicado a difundir la sana doctrina, un verdadero maestro de Dios, cuando alguien los denuncia, tenemos respuestas, por ejemplo, maldiciendo. Tenemos respuestas, por ejemplo, diciendo que no hay que juzgar, que hay que orar por ellos, cuando la Biblia señala hasta con nombres las cosas dañinas que están haciendo contra la verdadera fe. Y hay que recordar que lo ideal es denunciar las doctrinas falsas, pero las cuestiones personales, eso es aparte. No tenemos que estar atacando personalmente a nadie por las diferencias doctrinales. Si tenemos con Biblia en mano que estás contrastando lo que algunas doctrinas realizan, pero necesitamos también tener ese criterio de no estar atacando la parte personal, porque tenemos incluso los seguidores de los falsos maestros tienen hasta amenazas contra quienes les denuncian. Todo eso tenemos que evitarlo, porque pues en primera no somos ya parte de este sistema, de lo mundano, vaya. Y en segunda tenemos que dar testimonio, un buen testimonio. Tenemos que demostrar
cómo pues los hijos de Dios deben trabajar y deben hacer las cosas de la mejor manera posible, de acuerdo con su corazón y con la voluntad de Dios mismo. Por ejemplo, una vez una persona que es pastora de una falsa iglesia a la que yo me congregaba antes yo le hice el señalamiento que uno de sus líderes tenía una espada y que la estaba agitando en el aire, yo le dije que eso era idolatría, y para demostrar la victoria sobre los enemigos, bueno, era un ritual. Independientemente de que la espada decían que pertenecía a un grupo que es totalmente antibíblico, el pastor dijo, hay que ver el contexto de la prédica y saber por qué lo está haciendo, si tiene algún significado. Y entonces desde ahí ya nos damos cuenta que están aprobando esas herejías de decir que una espada es agitarla al aire, sirve para romper con los enemigos o para dar victoria. Y bueno, pues todas estas cosas son introducidas poco a poco. Tenemos grupos que están en contra de la sana doctrina, que pues son usados por Satanás para llevarse al infierno a las personas, a la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, pues esto tenemos que estar atentos para evitarlo. Hay una gran cantidad de documentales donde se señala cómo gente es introducida encubiertamente para dañar algunas iglesias. Unas son de sana doctrina, otras no, pero aún así son introducidos para causar algo, para causar revuelo, para destruir y dividir desde el centro. Incluso hay unos que llegan a ser ministros, llegan a tener un rango dentro de las mismas iglesias, se ganan a las personas que no tienen discernimiento y no saben cuáles son las verdaderas intenciones. Entonces hay que estar observando, orando y también instruyéndonos con la palabra para saber si hay alguien que tiene intenciones verdaderas de servir a Dios o no, o solamente es para dividir desde adentro. 5. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, el camino en la cuestión de la vida, Egipto, recordando que es el mundo, que es el pasar por el Mar Rojo, es una idea del bautismo, como dicen algunos. No vamos a detenernos con eso, pero lo que quiero llegar es que en el desierto que estaban caminando, unos empezaron a rebelarse, empezaron a maldecir, empezaron a conspirar contra Moisés. Y bueno, pues hay que recordar que tuvieron un fin muy malo dentro del mismo desierto, perecieron y casi nadie de esa generación pasó. Las generaciones siguientes sí se señala que hubo muchas personas que pasaron, pero los que salieron murieron todos en el desierto, casi la gran mayoría, más bien no todos. Y más que nada así es la vida. Si uno empieza a renegar de Dios, empieza a dudar, después de todo lo que ha hecho en cada una persona, pues ¿cómo podemos
alcanzar misericordia si no somos fieles hasta el final? Yo sé que fieles entre comillas, porque como seres humanos fallamos mucho, pero sí estar lo más apegados posibles a Dios. Tenemos que evitar estar dudando. 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y de eso estamos hablando, es eterno el castigo. La gente piensa que la gente que está en el mundo piensa que Dios no existe, que no necesitan de nadie superior, que ellos pueden solos, que la vida es el único medio por el cual existen y no hay algo después. Gente que piensa incluso peor aún, que Dios está con ellos, hagan lo que hagan. Y hay gente que hace atrocidades y destruye en gran medida y siguen pensando que Dios está con ellos. Todo eso es muy triste saberlo, porque pues no es así, porque aunque tengan un libro como la Biblia que les está rigiendo, no lo leen, no lo abren, no escudriñan, le entienden como quieren, como les conviene. Piensan que es sencillo, que todos somos hijos de Dios, que Dios nos ama a todos, cuando en realidad la Biblia dice que es diferente en todos los sentidos. Piensan que nosotros somos dueños de nuestra salvación, que si nos portamos mal la perdemos, como si nosotros tuviéramos ese poder de ganar o perder. Si Dios nos da la salvación sin merecerla, ¿por qué nosotros nos la vamos a quitar? Y como digo siempre, si haces las cosas mal siendo un hijo de Dios, entonces quiere decir que no has nacido de nuevo y que no vas al camino de la salvación. Eso también es triste, y de ahí viene la frase del lloro y el crujir de dientes, donde algunos se van a sentir tristes y por eso van a llorar, y el crujir de dientes es el coraje que van a sentir algunos porque pensaban que estaban bien. 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Tenemos muchos falsos maestros que incluso empiezan a hablar con los demonios cuando la gente así los manifiesta. Y si Miguel, el arcángel, él mismo dijo que el Señor te reprenda, porque hay gente que está reprendiendo por ellos mismos, y como palabra mágica dicen después en el nombre de Jesús, como si ya se fuera a cumplir nada más porque lo mencionaste de esa manera. Hay diferentes posturas sobre decir el nombre de Jesús en una oración, pero hay una por la que yo me inclino más, y dice que cuando se refiere al nombre de Jesús se refiere a no tener esas cargas. ¿A qué me refiero? A ser hacedores de la palabra y dejar a un lado lo más posible el pecado, porque eso quiere decir que estamos bien con Él y no lo hemos contristado al Espíritu Santo. Claro, no estoy de acuerdo en que digan el nombre de Jesús como si fuera palabra mágica o para terminar algo. Simplemente es en el sentir
de pues estar bien con él. Pero bueno, de alguna manera eso no tiene que alejarnos entre hermanos, saber que el nombre de Jesús, el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estos son temas que no nos dejan de hacer hermanos por esta diferencia de pensamiento. Sin embargo, yo pienso que hay que darle la debida gloria y honra a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. De esa manera. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está diciendo que solo tratan de obtener su propio beneficio, sobre todo vinculado al dinero, al factor económico. Este tipo de beneficios son los que quieren obtener los falsos maestros, pero también el beneficio del poder, de generar una fe ciega en las personas que les permitan hacer lo que ellos digan, incluso hasta llegar al extremo de los abusos, porque simplemente les hacen creer a las personas que ellos son como Dios mismo, como seres humanos que son aprobados por Dios en todo lo que hagan, y cualquier cosa que propongan a la gente que también está cegada por esto, ellos piensan que es de parte de Dios y lo acceden. Así que en el número 14, a la mitad del versículo dice: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según los propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que está buscando obtener un beneficio, pero ese beneficio es carnal, es mundano, es económico y siempre vinculado a abusar dentro de este mundo, dentro de este sistema que estamos viviendo, abusar de las cosas y de las personas de acuerdo con su grado de apego a estos falsos maestros. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Se refiere a este sentir que estamos mencionando, a este, más que sentir, en este tipo de sintonía, vaya. No me gusta esa palabra, pero me refiero siempre a estar en ese entendido, vaya. 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay que pedir a Dios que nos siga usando
para arrebatar del fuego de las tinieblas a las personas. Nosotros no lo hacemos, no lo podemos hacer, pero Dios a través de nosotros sí, sí es su voluntad. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es una enseñanza muy profunda. Tenemos que alejarnos de los falsos maestros, tenemos que perseverar en la palabra, tenemos que predicar y buscar la misericordia de Dios, orar por la misericordia para que Dios salve a las personas cercanas y queridas, que sea esta su voluntad, y seguirnos esforzando para que pues Dios nos enseñe a cumplir su voluntad, a entenderla y junto con sus tiempos, y tengamos una vida no solo en este lugar, en esta tierra, en este momento, sino también estemos tranquilos de que hicimos todo lo posible en el momento que estuvimos aquí para arrebatar a muchas personas del fuego del infierno. Hay que trabajar para Dios siempre y lo reitero, con valor y contender ardientemente por la fe. Vamos a hablar para terminar. Muchas gracias, Padre, por este momento que nos has permitido compartir tu palabra. Te ruego que nos sigas ayudando a entender tu palabra, a comprenderla, a transmitirla, a predicarla con valor, defenderla ardientemente, nuestra fe, y que sigamos siendo hacedores de tu palabra, ser testimonio, no permitir escuchar a falsos maestros ni que nos manipulen. Síguenos usando para librar de estas falsas enseñanzas a personas que se encuentran ahí. Si alguien opta por ello, enséñanos a seguir luchando, pero también a saber cuando esa persona ya no hay que también seguir insistiendo, porque es una persona destinada también a la perdición, o que va enfocada para allá, me refiero. Bendice nuestras vidas. Te ruego que nos brindes otra semana más para seguir compartiendo esta palabra. La próxima, si es tu voluntad, en la salud y en el trabajo, no solo para nosotros, tus hijos, sino para todas las personas que están en el mundo, pero primero que te busquen. Quien esté buscándote, quien esté en el entendido que necesite de ti, guíalo a la sana doctrina y no a una falsa doctrina donde pueda tener perdición o consumarla. Te damos gracias por este momento nuevamente y por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengan buena noche y que Dios les bendiga.